Hola mi gente de YouTuber, y bueno mi gente, hoy tenemos videazo nuevo. Hoy les vengo a traer un video en verdad que espectacular, ya que voy a entrevistar a un amigo mío cubano aquí en Brasil. Y si tú eres cubano, quédate porque el video va a estar interesante y cargado de mucha información. Bueno amigos, ya estamos aquí en el videazo, esperado por todos ustedes, mis amigos cubanos, ya que tengo a mi amigo Fran aquí de Cuba. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Brasil? Aquí en Brasil ya tengo 7 años, llegué en 2017. 2017, imagínate, 7 años. ¿Y qué parte de Cuba eres? Y Centro Habana. Centro Habana. Solo que estaba viviendo allá en la región de Artemisa, pero Centro Habana. Sí. Cuéntame Fran, cuéntale a todos ellos cómo ha sido el proceso de migración hasta acá, hasta Brasil. Porque hay muchos de ellos que me preguntan qué documentos necesitan, si necesitan pasaporte, si necesitan visa, como cubanos. ¿Qué necesitan ellos para venir aquí a Brasil? Es decir, para venir de Cuba para Brasil hay dos formas básicamente. Una, conoces a alguien aquí que te pone una carta de invitación o lo que llaman aquí carta de manutención o carta de manutención. Y por medio de eso tienes que ir a la embajada. Ellos van a pedirte algunos documentos como son pasaporte, antecedentes personales y un tipo de vínculo que haya entre esa persona que te está invitando y tú, en el caso que eres el que viene. La otra forma, que no es tan fácil, sería ir para Guyana y por Guyana tratar de pular por la frontera y decir, pasar la frontera y venir para acá, para Brasil. Ya ahí cuando llegas a la Policía Federal solicitas protocolo de refugio y ya ellos te encaminan referente a la documentación. Ya. ¿Y qué necesita más o menos un presupuesto? ¿Cuánto necesita un cubano para llegar hasta aquí, hasta Brasil? Más o menos como un estimado, porque me preguntan mucho eso también. Todo va a depender por la vía por la que vienes. Por ejemplo, si vienes por vía de invitación, ahí tienes que ver si la persona que te está invitando tiene la condición de pagar los documentos aquí, que no son muy caros, solo que ya el pasaje es un poco más caro. Está para solo una persona, está en alrededor de unos 6 a 7 mil reales, porque tienes que comprar de ida y vuelta, si no, no consigues salir de Cuba. Ahora, cuando tú conviertes eso a dólares, que es lo más que a nosotros nos preocupa, la conversión a dólares y a pesos cubanos, está en la falla de unos 1.000 a 1.300 dólares el pasaje. El resto de la documentación, no sé en estos momentos cuáles sean los valores en Cuba, pero deben ser unos 200 o 300 más, el pasaporte, más legalizar los documentos en el MIRREC. Básicamente es eso, porque los documentos de aquí se mandan, se hacen, se mandan digital y se presentan allá a la embajada digital. No hay que imprimir nada de eso. Los documentos que más trabajo pueden dar son los de Cuba. Ya. Y basado en tu experiencia en cuanto a la migración, ¿cómo fue entrar por la frontera, pues? Como tú como cubano, ¿qué te pidieron? ¿Te pusieron algún obstáculo? Realmente no hay obstáculos, porque desde el momento en punto en el que tú llegas a la frontera, la Policía Federal te recepciona, ellos te van a hacer una serie de preguntas, los motivos por los cuales tú estás tratando de llegar a Brasil. Y hoy aquí en Brasil es de conocimiento general, inclusive para la policía, que la situación en Cuba no es una situación buena. Entonces nos tratan como mismo trataron tipo parecido a los haitianos, que también tienen una situación difícil, y a nuestros hermanos venezolanos, que también le abrieron las puertas porque la situación estaba difícil allá. Sí, quiere decir que tiene más flexibilidad, pues. En estos momentos hay más flexibilidad. Ya, entonces, ¿qué quiere decir, mis amigos? Que no hay obstáculos para venir aquí a Brasil siendo cubano. ¿Y necesitan visa? La visa es, por ejemplo, si tú vas a venir como invitado, tú vas a tener esa carta de manutención y ahí ellos te van a emitir una visa. Si tú vienes por Guyana, que es la otra forma, ahí tú no precisas sacar visa para Guyana, es solo pasaje, me parece, no recuerdo muy bien, y venir para Guyana y de Guyana, frontera para acá. Ya. Porque hay otra vía. Yo estaba hablando los otros días con unos conocidos míos que dicen que hay una vía de autofinanciado, pero ya esa es más compleja, porque tienes que demostrar que tienes propiedades, dinero allá en Cuba, y a veces eso dificulta el proceso para tú solicitar y que ellos te liberen la visa. Sí. Y bueno, mis amigos cubanos, quise traerle este video con mi amigo Fran porque sé que hay muchos de ustedes que me piden por aquí, por las redes sociales,
de cómo es la migración de un cubano hacia Brasil. Entonces, en verdad que Fran nos ha ayudado mucho en cuanto a esta información. Cuéntales a tus paisanos cubanos cómo ha sido el progreso como inmigrante aquí en Brasil. ¿Vale la pena emigrar o no vale la pena emigrar? A ver, empezando, el progreso ha sido muy bueno. Yo llegué a Brasil, la única dificultad fue el idioma, que se va aprendiendo a los pocos, pero se aprende, pero no tiene comparación. Cuba es Cuba y está a un nivel allá en bajo, y cuando tú llegas aquí tienes libertad, tienes oportunidad de crecer, tanto financiera como profesionalmente. Todo lo que les puedan decir en Cuba de que Brasil es malo, esquézanlo. Es solo noticias del noticiero. No tiene nada a ver. Sí. Y en cuanto a los documentos, ¿qué documentos necesitaría un cubano para llegar aquí a Brasil más o menos? Nómbrale a ellos. Pasaporte. Antecedentes penales. Y carta de invitación de una persona brasileña en el caso que vayas a venir. Ya esa persona, además de la carta de invitación, tiene que mandar comprobante de enderezo, comprobante de renta, es decir, el dinero que él gana por mes, que da para mantenerte a ti durante ese tiempo. Y esa persona tiene que tener residencia aquí en Brasil. Si no tiene residencia es más difícil. Sí, entendí. Y otra cosa más así que quieras agregar, por ejemplo, que estén pendientes en la frontera de esto, o en tu viaje. Una recomendación para el viaje, pues. Una recomendación para el viaje es tratar de aprender lo básico de portugués, que te va a ayudar mucho en el día a día. Y si vas a venir por la vía, digamos que la más legal, es más fácil. Ya si vas a venir cruzando fronteras, tienes que prestar mucha atención con las personas que tú conversas, las personas que tú vas a pedir para que te hagan el traslado desde una frontera a la otra. ¿Por qué? Porque es innegable. Siempre hay alguien que quiere sacar provecho y acaba haciendo cosas que no son muy agradables para nosotros. Sí. Entonces quiere decir que el viaje es tranquilo, pues no tuviste dificultad si alguna con policía, inmigración, nada. Ninguna. Son personas muy bien preparadas. Si ellos no entienden la lengua, es decir, si no hay una persona ahí capaz de entender la lengua que tú hablas, ellos procuran una persona para entenderte y para que tú los puedas entender a ellos. Eso es un punto positivo que yo vi referente a la Policía Federal, que es la que hace todo ese examen migratorio. Que cuando ellos no te entienden, ellos buscan a alguien que te entiende, que hable tu misma lengua, es decir, tu mismo idioma, para conseguir entender. Así es. Y en cuanto Fran, como cubano, él también tiene su profesión, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes también se preguntarán si con la profesión que ustedes tienen pueden venir aquí a Brasil a trabajar. Cuéntale cómo ha sido tu experiencia, Fran, en cuanto tú siendo profesional y estando aquí en Brasil. ¿Has podido trabajar en tu área? ¿Se te ha hecho difícil? Y también dile cuáles son los requisitos para que ellos puedan trabajar aquí en Brasil. A ver, requisitos para tú trabajar en Brasil, de forma general, es llegar y tener un protocolo de refugio o una residencia. Tú teniendo ya un protocolo de refugio o residencia, ya tú consigues comenzar a trabajar, porque tú vas y tiras el documento, es decir, el CPF o cadastro de personas físicas, que es el documento fundamental para tú comenzar a trabajar. En el área profesional, profesiones como abogados o del área de la salud es un poco más complejo. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy médico, yo vine por el programa Más Médico, yo conseguí ejercer la medicina aquí durante 4 años. Solo que yo estoy presentando en estos momentos a un examen que ellos llaman de revalida. Es un examen bien complejo en la lengua portuguesa, que tú necesitas aprobar para conseguir ejercer la profesión fuera del programa Más Médico. Yo estoy ahora en ese proceso, preparándome, estudiando para conseguir presentarme. Solo que es leve, es despacio, no es una cosa que sale tan rápido como uno quisiera. Para ese proceso específico van a necesitar tener los documentos escolares, como diploma y el resto de los documentos escolares, legalizados tanto por la universidad como por el MINREC como por la Embajada de Brasil en Cuba. Con eso ya ustedes consiguen comenzar el proceso. Ahí en otro momento, si quieres, hacemos un video explicándole esos pasos a las personas que tengan dudas, porque lleva más tiempo. Sí.
Bueno, Fran, ahora para terminar, mis amigos cubanos ya saben que aquí también en Brasil hay oportunidad para que ustedes puedan venir a progresar y a trabajar. Entonces quiere decir que sí se puede. Rafa, fue un placer la invitación. Es decir, nos permite dar la información que muchas personas allá de mi tierra no están sabiendo. Las puertas de Brasil están abiertas. Fue un placer enorme que me hayas invitado para de cierta forma poder aportar un granito más y ayudar a mi gente allá en Cuba, que yo sé que lo están necesitando. Cualquier duda que tengan, cualquier preocupación, pueden preguntar aquí para Rafucho, que yo estoy a la mayor disposición de responderle cualquier duda que tengan. ¿Okay? Los quiero mucho, cuídense y los espero aquí en Brasil. Sí. Gracias a ti, Fran, por venir aquí al canal. Y bueno, ya saben, mi gente de Cuba, de que como cubano sí se puede venir aquí a Brasil a emigrar y que tienen las puertas abiertas. Y bueno, mi gente, si eres nuevo aquí a mi canal, te invito a que te puedas quedar suscribiéndote al canal. Es totalmente gratis. Dale en el botoncito rojo porque se viene mucho contenido más. Así que nos vemos en un próximo video.